Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con todos nosotros y que en algún momento hemos experimentado, hemos vivido, hemos pasado por pruebas y por situaciones que nos traen a una ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un estado de preocupación, de un miedo muy intenso, un miedo muy excesivo y muy continuo ante algunas situaciones que se nos hacen gigantes. Es posible que hasta nuestro cuerpo reaccione cuando estamos ansiosos, la presión arterial, taquicardia, respiración agitada, nos sentamos cansados, etcétera, ¿no? Puede pasar muchas cosas que trae la ansiedad. Y realmente la ansiedad es un indicador de sentimientos fuera de control, fuera de orden, pero nos puede causar una infinidad de problemas. Y hay muchas causas por las cuales nosotros podemos sentirnos ansiosos por el trabajo, porque nos encargan algo que sentimos que está fuera de nuestra capacidad y nos empezamos a preocupar, o porque el negocio donde trabajamos está pasando por crisis financiera y pensamos que nos van a correr y qué vamos a hacer, entonces eso trae una ansiedad muy fuerte. O si empezamos a lo mejor un negocio y no está funcionando y decimos va a quebrar, ¿qué voy a hacer? Entonces eso también trae una preocupación muy fuerte. Y bueno, también el temor a enfermedades, ¿no? Si eres diabético, hipertenso o todos los achaques que podamos tener, de repente nos sugestionamos si alguien tiene algún tipo de enfermedad y decimos, ay, no me vaya a dar a mí, y me empiezo o nos empezamos a sentir ansiosos y preocupados. Y hoy en día estamos viviendo mundialmente una crisis de este virus, coronavirus, que ha afectado a miles de personas, muchísimos han muerto y se está extendiendo como una peste, ¿verdad? Se extiende y trae daño, trae pánico, trae hasta paranoia. Y ante esta situación es muy común que nos sintamos ansiosos y preocupados, es algo natural, es lógico porque realmente estamos muy vulnerables ante este tipo de situaciones, porque bueno, se nos dice que nos lavemos las manos muy continuamente, que nos echemos gel antibacterial, pero todo esto a veces puede no ser suficiente porque tú te cuidas, no sales a lugares concurridos, no te rascas los ojos ni te sacas los mocos con te metes el dedo en la nariz y te sacas los mocos no haces nada de eso, pero pasa que llega de visita alguien a tu casa, un primo, una amiga, un conocido, y ya trae el virus y ya te contagia y tú te estuviste cuidando, ¿no? Entonces es como algo muy fuera de nuestro control y que trae muchos sentimientos, ¿no? Trae enojo, trae ansiedad y hasta paranoia. Y en medio de toda esta situación salen los religiosos ridiculizando a la gente que con inteligencia y prudencia busca tener todos los cuidados pertinentes. Y dicen, no, no, es que no tienes fe. No, es que Dios manda que también seamos prudentes. Y bueno, en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, esta parte, este versículo de Primera de Pedro 5:7 es un versículo muy poderoso y que tiene que ver mucho con estos tiempos de ansiedad y de preocupación que estamos viviendo. Y créeme que este versículo, que fue escrito por Pedro, Pedro sabía lo que estaba escribiendo. Pedro sabía exactamente qué es la ansiedad y qué es la preocupación. Él sufrió muchas veces de ansiedad y el Espíritu Santo le plujo plasmar este versículo, el versículo 7, como diciendo, bueno, a pesar de que Pedro sufrió ansiedad y preocupación, pues yo quiero sellar y poner como la respuesta a cómo salir de esta ansiedad. Y prácticamente eso es el tema de hoy, la ansiedad. ¿Cómo puedo salir de la ansiedad? Pedro se preocupó de que se iba a ahogar. Va caminando sobre el agua, está pasando un milagro y de repente empieza a tener una preocupación, una ansiedad y se empieza a hundir. Me voy a ahogar, aunque Jesús estaba con él, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. El Señor está con nosotros y como que de repente quitamos nuestra mirada de Dios y ahí es donde empieza la ansiedad, empezamos a preocuparnos y nos empezamos a hundir. Entonces Pedro sabía de qué estaba hablando. Él se preocupó y se tensionó y tuvo ansiedad.
Pedro también se preocupó de lo que le iba a pasar a Jesús en el huerto de Getsemaní y entró en él ansiedad tanto que saca la espada y se arroja contra los soldados romanos, ¿no? O sea, no les iba a ganar, pero por medios humanos él quiso tener una respuesta a esa preocupación, a esa ansiedad y resolver ese problema. También Pedro se preocupa cuando Jesús va a ser crucificado y le dice, no, 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 que no te pase esto. O sea, yo creo que no nada más Pedro, sino Pablo y todos los hombres de fe han sentido ansiedad. Todo el mundo, yo creo que no hay nadie que pueda decir, no, yo nunca he sentido ansiedad, porque somos seres humanos y es natural que de repente nos preocupemos. Pero cuando llegue esa preocupación que llegará o que ya estás en ansiedad, Dios siempre tiene una respuesta, una palabra de ánimo y siempre quiere confortar nuestra alma. El libro de Primera de Pedro se escribe en un tiempo en el que el Imperio Romano era hostil al cristianismo. Fue escrito poco tiempo antes de la persecución iniciada por Nerón, que inició por echarle la culpa a los cristianos de que él incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Empieza más o menos en el año 64 después de Cristo, una gran persecución. Y bueno, sabemos por la historia que Nerón agarraba a los cristianos y los ponía de lumbreras en su patio, los encendía, los quemaba para que alumbraran, ¿sí? Eran como sus focos. Y bueno, es una situación demasiado cruel, entonces imagínate el tiempo que fue escrito Primera de Pedro, pues los cristianos de ese tiempo sabían que era la preocupación, sabían que era sentir ansiedad y que sentir que de un momento a otro podían agarrarlos a ellos y podían padecer, podían ser martirizados. Es lo mismo que pasa el día de hoy. O sea, está el coronavirus y decimos, ay, yo soy hipertenso, yo soy diabético, yo tengo más de 60 años, ay, qué preocupación, el coco me va a comer casi casi, ¿no? O sea, y es normal que nos preocupemos, o sea, es normal. Pero Dios desea darnos paz, darnos tranquilidad. Entonces, si nosotros analizamos el libro de Pedro, la primera epístola de Pedro, nos vamos a dar cuenta de el foco principal o el tema principal, el corazón del mensaje de Primera de Pedro es esta, que el hombre de Dios pueda vivir bajo la gracia de Dios en medio del sufrimiento y de la hostilidad y de la ansiedad y de la preocupación, que podamos vivir en una verdadera paz y gracia de Dios. Si tú resumes Primera de Pedro, ese viene siendo el tema fundamental. Bueno, vamos a analizar el, el texto clave del día de hoy, que es Primera de Pedro 5:7. Dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo es muy interesante porque utiliza tres palabras. Bueno, hay más palabras, ¿no? Pero hay tres palabras que me llaman mucho la atención y que es echando, ansiedad y que es cuidado. O sea, esas tres palabras como que resaltan de este versículo y sí valdría la pena analizar y entender a qué se está refiriendo. La palabra echando viene del griego ipirripto, que significa lanzar sobre, echar. Esta palabra griega se compone de dos raíces, que una es epi, que es una superimposición, que quiere decir como que untas algo sobre algo, tiene que ver con descanso, como que te quitas una carga y ya puedes descansar. Y hay otra raíz de que se compone esta palabra, que es ripto, que habla de un movimiento repentino y deliberado, un lanzamiento rápido. O sea, en pocas palabras, la palabra echando habla de que tú haces un movimiento repentino y rápido y echas, impones sobre Dios todo aquello que te está preocupando. O sea, a eso se refiere cuando dice echando toda vuestra ansiedad. Es cuando en ese momento de mayor ansiedad y preocupación tú tienes la capacidad de todos esos temores echarlos sobre Dios y decirle, Señor, mira, yo no puedo cargar ya con esta preocupación, no puedo, me va a acabar, me va a matar, ya si no me mata el coronavirus, me mata la preocupación, necesito toda esta preocupación, echarla en ti y yo recibir descanso de tu parte y recibir paz. Entonces esa palabra echando a eso se refiere. La segunda palabra que me llama mucho la atención es la palabra ansiedad, que viene del griego merimna, que nos da una idea de un tipo de ansiedad de tal grado
que nos provoca una distracción. Es cuando tienes una preocupación que hasta estás así como que perdido en el espacio, estás ido, estás como zombie, ¿no? Y te preguntan, bueno, ¿qué te pasa? No, es que estoy preocupado, mis pensamientos están acá, me provoca mucha ansiedad y ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar con mi vida. Entonces, esa palabra ansiedad se refiere a una preocupación muy intensa, tanto que te deja todo zombie, o sea, no puedes pensar ni concentrarte ni en tu trabajo ni en otra cosa porque nada más traes ahí esa preocupación. Y la tercera palabra que me llamó la atención en este versículo es la palabra cuidado. Y esta palabra cuidado viene del griego meló, que significa ser de interés, importar. O sea, ya cuando analizamos estas palabras y volvemos a leer el versículo, cobra un sentido de mayor fuerza, porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Entonces es un movimiento repentino y Dios me va a dar descanso cuando yo logre echar toda esta preocupación sobre él. Y dice, porque él tiene cuidado. O sea, Dios se interesa por ti y por mí. O sea, a lo mejor mucha gente piensa que, bueno, somos como de segunda categoría y que Dios bendice a otros y que Dios se preocupa por otros y le da paz a otros y sana a otros y les da profecía a otros y les da palabra y a mí no. Aquí esta palabra meló, que se traduce como cuidado, habla de que es ser de interés. Y tú y yo somos de interés para Dios. Y tú dices, pues es que no se nota porque estoy en una preocupación y estoy en una cosa tras otra cosa. No, pero aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda, Dios, según su palabra, tiene cuidado de nosotros y le importamos y se interesa en nosotros. Somos importantes para Él. Y si nos están pasando cosas, si tenemos crisis, si tenemos tribulación, no quiere decir que Dios no nos ame. Simplemente lo que quiere decir es que no entendemos todavía por qué Dios permite que estemos pasando por esa situación. Si es para refinar nuestro carácter, para que crezca nuestra fe, Él tiene siempre propósitos. Y los propósitos siempre son santos, perfectos, sublimes y son para nuestro bien. Entonces, bueno, la pregunta sería aquí, si estoy sufriendo de ansiedad, ¿cómo le hago para echar esa ansiedad en Dios y no estar preocupado? Ok, la ansiedad ya aquí la tengo, ya está. Estoy preocupado, ando como zombie, estoy sufriendo, no me concentro y tengo mucho miedo de ser contagiado por el coronavirus, de quedarme sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ok, ya entendí que debo echar mis ansiedades sobre Él y que Él tiene cuidado, o sea que le importo. Pero ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me quito esta preocupación? Bueno, eso requiere un milagro de Dios, ¿verdad? Y Dios, en su palabra, Él es fiel y siempre tiene la respuesta. Cuando nosotros analizamos este versículo de 1 de Pedro 5:7, necesitamos entenderlo a la luz de su contexto. Esto es lo que antecede y lo que precede al texto. Entonces, si nosotros leemos todo el capítulo 5 y luego, podemos leer todo el libro de Primera de Pedro, nosotros vamos a darnos una idea de cómo poder echar nuestras ansiedades sobre el Señor. Y bueno, al menos leyendo el capítulo 5 completo, su contexto, nos damos cuenta que hay 3 características que debemos de tener para poder echar esas ansiedades, esas preocupaciones delante de Dios. Una es humildad, otra es ser sobrios y otra es velad. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Fíjate, Pedro está diciendo que él es un anciano, él es un pastor, alguien que cuida, que alimenta. ¿Cuál es la labor del pastor? La labor del pastor es vigilar a las ovejas, es dar de comer a las ovejas, es cuidar a las ovejas. Entonces aquí Pedro está hablándole a otros pastores y les dice, ruego, no a los santos, no a los obispos, sino ruego a los ancianos, o sea, aquellos que tengan un cargo de liderazgo, que están entre vosotros. O sea, aquí hay una característica. Si yo quiero que
Dios me dé paz y me quite esta carga de ansiedad, debo ser de corazón humilde. Y aquí está poniendo un ejemplo de Pedro, porque dice que los ancianos están entre el pueblo y no sobre el pueblo. Entonces el problema es cuando los pastores pierden el piso y piensan que son los papas y los dictadores y los iluminados y los infalibles, y vamos, tienes que sacar hasta citas para poder hablar con ellos porque son inaccesibles. Y eso habla de corazones orgullosos, altivos. Y aquí Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o sea, con el mismo nivel de compromiso. Y aparte de que tengo este ministerio, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, no nada más tiene todo los requisitos y todo lo que se le demanda a un anciano y que fue testigo, sino que también va a ser participante. Y luego da el consejo en el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez, entre. No que está abajo de ustedes, sino que está al mismo nivel. El anciano, el pastor, debe vivir entre las ovejas. Debe cuidar a las ovejas, estar entre ellas. No tener una silla especial, no estar, sentirse superior a ellos, porque por eso Dios no permite que podamos tener una paz perdurable en medio de tribulación, por el orgullo, por sentirnos superiores. Y por eso Pedro dice, apacienta la grey de Dios, o sea, ponte a chambear, ponte a trabajar, pero acuérdate de tu posición, tú estás entre las ovejas, no sobre las ovejas, y debes de cuidar de ellas. Y luego dice, no por fuerza, ay, tengo que visitar a fulano y a sultano. No por fuerza, sino voluntariamente. O sea, y eso habla de humildad, porque voluntariamente habla de que rindes tu orgullo, rindes tus deseos, rindes tus ganas, y no importando lo que tú pienses, voluntariamente dices, sí, voy a cuidar, voy a cumplir el ministerio que Dios me dio. Y luego dice, no por ganancia deshonesta. O sea, no predicar porque recibas dinero o porque recibas una comida, etcétera, sino con ánimo pronto. Entonces me habla de un corazón humilde. O sea, este contexto, luego el versículo 3. No como teniendo señorío, o sea, otra vez como que Pedro recalca, hey, tranquilos, pastores, deben ser humildes. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces me habla de que el corazón humilde Dios lo premia, ¿verdad? Entonces, esto lo estamos leyendo porque es el contexto de nuestro versículo de hoy, de la ansiedad. Y luego pasa a otra área. O sea, ahorita ya les dijo a los ancianos. Ahora dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, aquí me habla de ponerme una vestimenta de humildad y no una careta hipócrita de que, bueno, ya estoy en la iglesia y ahora soy muy humilde y pongo mi cara de santo y uso mi lenguaje mi lenguaje así raro, religioso, ¿verdad? Y empiezo a, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, hermano. No porque esté mal decir las palabras estas, sino porque es como nada más una posición, ¿verdad? Como una careta, pero realmente no es de corazón y no es en humildad. Entonces habla de que debemos revestirnos de humildad. Para que Dios pueda quitar toda ansiedad de mi vida, yo debo de ser humilde. Y tú debes de ser humilde, si no, no lo va a hacer, aunque ores y patalees y grites y hables en lenguas y digas, no, yo he hecho todas mis ansiedades, o sea, y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos y a los soberbios. Entonces aquí me habla de que nos revistamos de humildad. Y luego habla por qué nos debemos revestir de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir que esa gracia, que sería el descanso de toda ansiedad, Dios la da a los humildes, pero a los orgullosos no se las da.
Vamos al versículo 6. Nos estamos acercando al 7, donde es nuestro tema principal. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Otra vez, como que desde el primer versículo, Pedro no quita el dedo del renglón. Desde el primer versículo empieza a hablar, ancianos, no sean orgullosos, jóvenes, revístanse de humildad. Y dice, bueno, ya todos ustedes humíllense ya bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Él, no nosotros, Él, echando, y ya es nuestro versículo, toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, el versículo 7 se entiende a la luz de los otros versículos. Bueno, luego sigamos al versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, a ver, necesitamos nosotros la característica de la humildad para poder ser libres de la ansiedad. Una vez que somos libres de la ansiedad, una vez que echamos toda nuestra ansiedad y preocupación en Él y Dios nos libra, no acaba ahí la cosa. Ahora necesitamos ser sobrios y necesitamos velar. ¿Por qué? Porque hay un adversario que se llama el diablo, que él tiene una historia de orgullo y soberbia. Y por ese orgullo y soberbia él cayó. Y tú puedes leer el libro de Ezequiel, Isaías, y narra por qué cayó. Orgullo y soberbia. Llega a tentar en el jardín del Edén y lo mismo, orgullo y soberbia. Entonces todo eso aparta la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el león rugiente, que es Satanás, va a buscar de qué manera devorarnos. ¿De qué manera? Pues promoviendo el orgullo, la altanería. Y luego verso 9 dice, al cual, o sea, Satanás, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no eres el único que tiene esa ansiedad y esa preocupación, esos ataques de ese león rugiente, sino todo aquel que es cristiano inevitablemente tiene ataques del enemigo. Inevitablemente llega ansiedad a su vida, pero también inevitablemente Dios lo va a cuidar y Dios lo va a prosperar. Solo necesitamos ser humildes, ¿verdad? Actuar como hijos de Dios. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, o sea, el llamado ya está a la gloria eterna, nada lo va a detener en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, no empieza el Señor a perfeccionarnos antes de pasar por tribulación. Primero pasamos por tribulación y ya que pasamos por la tribulación, por la ansiedad, la preocupación y que en medio de esa preocupación y ansiedad aprendimos a confiar en Dios, hasta entonces dice, entonces, ok, ya pasaste ese tiempo de padecimiento, muy bien, ahora Él te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Que ese sería otro tema muy importante a tratar, ¿no? El versículo 10. Verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, estas tres características son muy importantes. La humildad, ser sobrios y velad. La humildad, bueno, la palabra, cuando dice revestidos de humildad, utiliza una palabra griega y esa palabra griega se traduce como humillación de mente. Cuando agarras tu mente, tu corazón, todas tus facultades y la rindes a Dios y no confías en tus talentos para salir de un problema, no confías en tus habilidades, ni en tu sabiduría, ni en ti, ni en ningún medio humano, sino que humillas todo eso, lo rindes a Dios y dices, bueno, aquí está este problema, me provoca ansiedad, pero todo eso yo lo rindo a Dios y tengo una actitud humilde. Fíjate, a Job le pasa algo muy similar, bueno, le pasó algo muy, muy similar a nosotros. Él estaba en una situación muy extrema. Has leído la historia. Y en un momento, bueno, él está confiando en Dios y Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero llega un momento en que le llega la ansiedad, pero bien fuerte, y le llega esa preocupación. Y en el capítulo 30, en el versículo 20, fíjate lo que está diciendo Job. Job dice, clamo a ti, le está hablando a Dios, clamo a ti y no me oyes. O sea, entonces, ¿dónde está la fe de Job, no? O sea, todos a veces pasamos como por una situación de demasiada depresión, ansiedad, etcétera, ¿no?
Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. O sea, imagínate cómo Job puede estar diciendo eso. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. O sea, me voy a la tumba. Y no debemos de pensar de esa manera. Dios tiene el control soberano de tu vida. Y porque venga un virus, porque venga una peste de este tipo, no tenemos por qué decir, ya me tocó, ahora sí, ya. No, ya. Si no me morí con esto y con aquello, ya con esto, ya nos vamos a morir todos. O sea, debemos de confiar en Dios. Si es la voluntad de Dios, nos vamos a ir, pero nos vamos a ir con Él. Y gracias al Señor, o sea, va a ser un triunfo realmente. Pero nosotros no podemos tener un corazón orgulloso para determinar y definir lo que va a pasar. El futuro está en las manos de Dios. Por eso dice revestidos de humildad, o sea, y habla de humillar la mente y todos los argumentos que se presentan en la mente como que me voy a morir. No, tranquilos, o sea, el Señor tiene todo bajo control y el Señor nos libra y el Señor nos cuida. Y si por algo como con Job dice, clamo a ti, no me oyes, en su percepción en ese momento nada más, porque Job, un hombre de fe, pero en ese momentito nada más como que se tambaleó un poco y empezó a preocuparse y a estar muy ansioso y dijo, pues es que estoy clamando y no me oye y me presento y no me atiende. Pero el Señor estaba perfeccionando la fe de Job. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero a veces como que estamos en una situación muy similar y luego, como para reivindicar a Job, en el capítulo 42, versículo 3, como que Job ya entiende qué es lo que está pasando y dice, ay, la regué. O sea, era parte del trato de Dios. No que Dios no me amara o que no me estimara precioso, sino era parte del trato de Dios. Y yo entré en ansiedad y en esa ansiedad debí echar esa ansiedad sobre Dios y confiar en Él. Job 42:3, ahora dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, empieza a tener una actitud como de orgullo que, bueno, la misma preocupación y la ansiedad, como dijo, hey, ¿qué está pasando? Dios, no te escondas de mí. De repente él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, fui orgulloso y realmente mis ojos estaban cerrados, pero ahora te veo claramente. Y bueno, debemos entender que Dios nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él aborrece aborrece el orgullo y la soberbia. Él es un Dios de sabiduría. Y lo sabemos porque en Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera en la lista de las cosas que Dios aborrece es los ojos altivos. Entonces, los ojos altivos me habla de un corazón altivo, orgulloso, vanidoso y soberbio. Entonces, imagínate, ¿no? Queremos que Dios nos liberte y nos saque adelante, y si tenemos una actitud de arrogancia y soberbia, pues no va a pasar aunque oremos todo lo que queramos y digamos, te entrego esto, líbrame de mi preocupación, no va a pasar nada, porque hay algo que lo impide y es el corazón orgulloso. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, Dios habita donde están los corazones humildes, no orgullosos. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, cuando hay ansiedad y sentimos quebrantamiento, Dios nos da un corazón, si tenemos un corazón humilde, Dios nos quita ese quebrantamiento de corazón. Y luego Isaías 66:2 dice, mi mano
hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, ahí la palabra de Dios es muy clara, muy contundente y muy directa en relación a tener un corazón humilde y no ser soberbios. Entonces, bueno, una de las características es eso, ser humilde, para que Dios me dé descanso de la ansiedad, ¿no? Para que me quite esa ansiedad. La segunda es ser sobrios, que viene del griego nefo, la palabra sobrio, que significa abstenerse de vino, ser discreto, sobrio, velar, mantenerse sobrio. Entonces el contexto nos habla de soberbia, debemos abstenernos de orgullo. Obvio, puede ser aplicable a vino también, pero aquí dentro del contexto gramatical me está hablando de humildad contrastada con la soberbia y el orgullo y la arrogancia. Entonces, abstente, o sea, sé sobrio. ¿De qué me voy a abstener? Pues de ser orgulloso. Y luego la tercera parte es velad. Y esa viene de una palabra griega que, si la traduces, significa mantenerse despierto. Entonces es obvio, necesitamos mantenernos despiertos si hay un león rugiente buscando devorarnos a través de nuestro corazón, a través de que lanza dardos de fuego para que nuestro corazón se vuelva altivo. Entonces hay que mantenernos despiertos y estar velando, estar siendo sobrios y manteniendo un corazón humilde. Y bueno, en conclusión, necesitamos echar todas nuestras ansiedades en Dios. ¿Cómo? Por medio de un corazón humilde, sobrio y vigilante. Y seguramente de lo alto vamos a recibir el descanso. Entonces, bueno, no nos preocupemos, sino más bien confiemos en la sabiduría y en la gracia de Dios para nuestra vida. Él siempre, siempre, siempre va a obrar para nuestro bien, independientemente de que lo entendamos o no lo entendamos. Él es más sabio que nosotros y toda la fuente de la sabiduría extrema e infinita la tiene Dios. Entonces bendito sea Él por los siglos. Amén.